días a todos y a todas. Bienvenidos a las jornadas provinciales de diversidad e inclusión socioeducativa. En estas jornadas, como sabéis, por el programa que os hemos trasladado, vamos a trabajar la integración en la comunidad educativa, en el centro educativo, y vamos a tener a Cení, a la campeona mundial de Kempo, a Zahara, responsable de educación de Andalucía Acoge, y a unas compañeras de Jaén Acoge que también trasladarán su experiencia en la provincia. Y contamos con la asistencia para inaugurar esta jornada de nuestra delegada provincial de educación, Yolanda Caballero. Muchas gracias. Y bueno, pues como bien sabéis, todos los años procuramos hacer en Baeza unas jornadas porque tenemos unas instalaciones que brinda la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, que es magnífica, que se adapta muy bien a las familias porque tiene salas para poder desarrollar distintas actividades por los niños, los adultos, un salón de actos magnífico, y la verdad que es una alegría venir cada año aquí a Baeza, a un sitio tan espectacular como este, con este recurso que además está abierto a las asociaciones de padres y madres por si alguien os animáis. Bueno, sin más, le paso la palabra a Yolanda Caballero y agradeceros la asistencia y el esfuerzo por dedicar un sábado a formaros y a trasladar lo que aprendamos a vuestro centro educativo. Gracias. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que es un placer estar aquí esta mañana y quiero agradecértelo, Pedro, quiero agradecerte tu invitación porque creo que, como siempre, habéis vuelto a organizar una jornada que realmente merecen la pena, como merece la pena toda la gente que dedica un sábado por la mañana temprano a venir a este foro en el que se habla de algo tan esencial como es la integración y como es la inclusión. Hace unos minutos, cuando tenía la oportunidad de escuchar a Cení en su intervención ante los medios de comunicación, me sentía plenamente orgullosa de que personas como ella tengan su hueco y lleguen a donde han llegado. Ese es verdaderamente el éxito que muchas veces los titulares negativos silencian, y es el éxito por el que tenemos que trabajar todos y todas desde donde nos toque, desde nuestra faceta política, profesional, desde nuestra faceta asociativa, desde la vocación y con el corazón. Es cierto que desde hace mucho tiempo pues se viene hablando de la calidad en educación. Ya sabéis además que cuando se aprueba la LOMCE se empieza a hablar de calidad insistentemente y se confunde esa calidad exclusivamente con excelencia académica, pero también enraizada en la competitividad, en establecer ranking de centros, en establecer baremos, en este centro es mejor que el otro. Pero la calidad va más allá de la excelencia curricular y va más allá de las calificaciones. La calidad está en hacer que nuestros centros educativos sean entornos hospitalarios a la diversidad, entornos de inclusión y de integración, entornos donde cada niño y cada niña, independientemente de su procedencia, independientemente de su país, de su origen, de su raza, de su identidad, pueda llegar al máximo de sus posibilidades y que el resto de niños y niñas puedan enriquecerse en el aula de eso que lo hace diferente. Eso es fundamental. Tenemos en muchos centros educativos de nuestra provincia ejemplos de buenas prácticas de integración maravillosos. Y también tenemos cada vez más, tanto entre el profesorado como entre las familias, como entre el alumnado, a gente activista que le planta cara a la discriminación, a la exclusión y a la intolerancia. Y yo como delegada me siento realmente orgullosa. Detrás de eso que hay un trabajo excepcional, concienzudo y comprometido. Me acompaña Trini, la jefa de Servicio de Ordenación Educativa, y sabe las buenas actividades formativas que se están organizando, por ejemplo, en el Centro de Formación del Profesorado, a través del Gabinete de Asesoramiento para la Convivencia Escolar, y por supuesto, ahí estáis tenéis un papel vital, porque sois el enlace más fuerte entre la administración educativa y los niños y las niñas, y lo sabéis. Ahí tenéis muchísimo que hacer, muchísimo que aportar.
Y estáis trabajando, lo digo, en esta provincia fantásticamente bien. Yo se lo traslado a Pedro con frecuencia porque me siento orgullosa. Me siento orgullosa del foco de dinamismo que representáis, de lo que nos aportáis como administración educativa, de vuestro espíritu reivindicativo, que además, os lo digo sinceramente, en esta provincia siempre es para bien, siempre es constructivo. Y eso es fundamental, porque así creamos una comunidad educativa fuerte y cohesionada. Tiene especial significación también que para esta jornada hayáis escogido el Centro de Formación Feminista, porque lo es, el Centro de Formación Feminista Carmen de Burgos, que me vincula con muy buenos recuerdos, muy buenas ponentes que hemos escuchado aquí, y que además hayáis elegido a gente como Cenifia y como Azahara para hablar hoy de inclusión y de integración. Podemos hablar desde un punto de vista teórico, podríamos traer a ponentes que estén estudiando estos temas, pero no hay nada que nos toque y nos motive y nos inspire tanto como la experiencia que se traslada en primera persona. Hace unos minutos, cuando yo escuchaba a Cenit, se lo decía, digo, es que transmite, porque la palabra en ti es la experiencia vivida, es el convencimiento, y seguramente que ayer pues fuera un espectáculo verla en los centros educativos con nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Porque son esos referentes, lo que ella representa, lo que necesitamos trasladarle a los más pequeños para que lo vean desde que están así, para que vean que todas las personas pueden llegar al máximo de sus posibilidades si se las apoya desde la educación fundamentalmente. Y bueno, de Andalucía Acoge, pues, ¿qué voy a decir? Yo conozco la labor que está realizando en esta provincia Jaén Acoge y tenemos ejemplos maravillosos de su acción en los colegios. Yo recuerdo el Colegio Peñamefeci, por ejemplo, en Jaén Capital, ya sabéis que fuiste reconocida, obtuviste un reconocimiento al mérito educativo, y cómo consiguieron que madres de diferentes nacionalidades, de origen marroquí, de origen nigeriano, de origen de varios países de Sudamérica, estén perfectamente cohesionadas con ese centro y sean el motor que lo impulsa y lo levanta. Y ahora, pues sabéis, después de una fusión que hubo de ambos centros, está remontando la escolarización. Este año se han recibido más solicitudes que otros años entre años, porque se está viendo por fin la diversidad y la multiculturalidad como un valor para padre y madre. Y eso también es mérito de Jaén Acoge. Pues nada, deciros que estoy muy orgullosa de estar aquí, de compartir este rato y de la labor que realizáis, y os pido que sigáis por esta línea, porque desde luego hacéis cosas de una utilidad social indiscutible, y para esta delegada pues chapó, ¿no? Me quito el sombrero. Así que muchas gracias por haberme invitado. Bueno, la campeona mundial de Kempo, Cenit Lahari, va a darnos ahora una charla y la va a presentar Lucía, compañera de la Federación y de la AMPA La Era de Jaén. Gracias. Voy a presentaros a una gran deportista, pero sobre todo una gran mujer. Tengo la oportunidad de conocerla desde hace unos cuantos meses, y cuanto más la conozco, más sorprendida estoy de lo joven que es y de la cabeza también amueblada que tiene. Os cuento, profesionalmente o deportivamente, Cenit es campeona mundial de Kempo Karate. Campeona mundial en una categoría donde hasta ahora solo accedían hombres. De hecho, ella trabaja en categorías que se han tenido que hacer mixtas porque solamente había hombres. Es también subcampeona mundial en armas. Hemos tenido la oportunidad de ver ayer cómo las manejaba y es increíble. Y luego, profesionalmente, ella quiere dedicarse a la educación. Licenciada en Filología Hispánica, y también está haciendo su máster en Español para extranjeros, ¿no? Y quiere dedicarse a eso. Entonces, el mundo de la educación le encanta. Y yo, sin más, no voy a decir más porque ella lo va a contar todo. Tiene una experiencia de vida de verdad que es ejemplar. Así que bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada quería agradecer a la FAMPA, a Jaén, a todos los aquí presentes. Es decir, que es la primera vez que voy a dar una ponencia y realmente me siento un poco intimidada, pero a la vez muy contenta y orgullosa. Yo siempre estaba al otro lado,
tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito educativo, hasta hace nada, jornadas que teníamos en la Complutense, y es intimidatorio un poco, pero intentaré solventarlo lo mejor que pueda. Ya os adelanto que cuando me pongo nerviosa suelo hablar muy rápido, pero vocalizo bien, así que seguro que no os perderéis ningún concepto y que todo quedará bastante claro. Pues como no sé muy bien por dónde empezar, y lo he hablado muy bien con Lucía, digo, pues voy a empezar como es debido, desde el principio. Y es empezando con lo que ha sido mi experiencia, sobre todo en el ámbito deportivo, que es lo que más me ha hecho destacar y lo que me ha llevado a estar hoy frente a vosotros y poder hablaros. Yo empecé con unos 8 añitos, 9, a practicar Kenpo Karate, que así por dar una pequeña definición es un arte marcial que está enfocada a la defensa personal de calle. Obviamente todos cuando pensamos en artes marciales siempre pensamos en referentes marciales que son hombres. Generalmente no suele haber figuras femeninas que destaquen dentro de las artes marciales o de los deportes de contacto. Pues bueno, yo empecé en un barrio del sur de Madrid, concretamente San Cristóbal, Villaverde, a lo mejor alguno puede que lo conozca más o menos, que es muy característico por una cosa que a mí me encanta, que es la multiculturalidad. Es decir, tenemos un montón de nacionalidades, un montón de lenguas, un montón de religiones, un montón de culturas, gastronomía, y eso para mí es una riqueza impresionante que hemos ido como mamando desde pequeños. Y ya anteriormente ya había en Estrecho, que también es un barrio con una comunidad árabe, africana, latina, asiática impresionante, por lo tanto lo he venido mamando desde pequeña. Nací aquí en Madrid y como bien digo, pues con 8 años empecé. Difícil al principio porque eres una niña, porque eres hiperactiva, porque toda la gente tiende a creer que vas a tener un montón de dificultades, porque al parecer la cultura de origen, más que algo favorecedor, es un lastre que te dificulta a la hora de integrarte, a la hora de poder practicar deporte, de estudiar y demás, pero se fue solventando buenamente y como bien pudimos. Y fueron transcurriendo los años, iba ganando campeonatos, tanto a nivel regional, interclub, alguno nacional, y finalmente el año pasado tuve la oportunidad de participar en el primer campeonato del mundo al que me presentaron, a mí como competidora dentro de la selección española de Kenpo. Muchos nervios, el estómago revuelto, creía que no era capaz, casi nadie apostaba nada por mí, la verdad, aunque fuese campeona nacional durante años, pero era algo difícil, ya es otro paso más. Finalmente, después de todo el campeonato del mundo en Portugal, quedé campeona del mundo en defensa personal, que para mí es de lo mejor que tiene el Kenpo, que es la defensa personal porque es algo real, o sea, es una defensa real de calle, y subcampeona en armas, que eso ya es un poco más espectacular porque es nunchaku, es al estilo Bruce Lee, tanto a los mayores como a los pequeños les encanta porque da unas volteretas y lo giras y es algo espectacular. Obviamente cuando gané el campeonato del mundo yo me sentí orgullosísima. Después de haber estado en un campeonato y ver la cantidad de competidores, la cantidad de gente de distintos países, modalidades, te sentías orgullosa. Y cuando volví, la verdad es que al principio fue un poco decepcionante porque volví en metro. Ni siquiera vino nadie a recogerme porque mis padres estaban trabajando, mi abuela era mayor, no podía recogerme y mi hermano tiene 15 años. Y venía yo con mi diploma, con un montón de mochilas, con mi maleta, con mi material y diciendo, joder, acabo de ser campeona del mundo y estoy aquí yendo en el metro tan tranquila como si nada. En verdad no soy nadie especial, pero sentía un poco esa carencia. Así que enseguida me puse en contacto con todos los medios que pude localizar, todos por correo, Marca, El País, la televisión y contándoles, pues mirad, yo soy fulanita de tal, tengo 23 años, he estudiado esto y acabo de ser campeona del mundo, por si os interesaría entrevistarme. Es curioso, pero realmente fue así. Y esto fue en abril del año pasado, hace justo un año. Por suerte hubo gente que sí que se interesó. Obviamente al principio las grandes marcas, o sea, los grandes medios como Marca, que es un periódico revista sí, deportivo, claro, no me hizo mucho caso, pero algunos sí. Por ejemplo Telemadrid, que es más a nivel local, más de Madrid, y algún que otro periódico como El País, la cadena SER, Lucía pudo conocerme en Acento Robinson, de la cadena SER, y otras radios más del distrito de Villaverde y de Madrid. Pero en fin, por lo menos tuve alguna reacción y dije, bueno, por lo menos a alguien le importa que haya sido campeona del mundo, no ha sido todo en balde, no solamente son copas y metal en casa porque sí. Y a partir de ahí fue un poco cuando empecé a darme un poco a conocer. Eso es lo que es al ámbito deportivo. Luego en octubre conseguí el campeonato de Europa, que fue en Rumanía, que esa también fue una gran experiencia en la que conseguí ser campeona de Europa en combate y subcampeona en técnicas, en armas. El caso de todo esto era sobre todo sobre el tema de los medios de comunicación. Yo me sentía muy contenta porque se fijasen en mí, aunque fuese inducido por mí obviamente, pero por lo menos había una reacción por su parte. Sí que es cierto que yo notaba por parte de algunos medios de comunicación que les interesaba un poco la miga, lo interesante, o sea, les interesaba que les contase cosas espectaculares en el sentido hollywoodiense de una persona barriobajera
con una familia desintegrada completamente y que a pesar de todo consiguió salir adelante y ser campeona del mundo. En mi caso no es así. Yo tengo unos padres ejemplares que en mayor o en menor medida han hecho lo que estaba en su mano, incluso más, por darme la educación necesaria y por permitirme competir a nivel nacional e internacional. Ellos mismos han roto sus propias barreras culturales, mentales y religiosas para darme a mí una oportunidad nueva, diferente a la que podrían tener ellos, lo que podrían tener ellos en su generación, en su país de origen, que en este caso era Marruecos, y fue una lucha de todos, tanto mía como por parte de mis padres, contra nuestros propios demonios y luego contra los exteriores, o sea que teníamos que romper barreras por todos los lados. Sí, por favor. Disculpadme. Bueno, pues como iba diciendo, esperaban un poco eso, y muchos de ellos precisamente hacían gran hincapié en el hecho de hija de inmigrantes, que encima es de comunidad musulmana, de origen marroquí y tal, y esperaban que yo les contase cosas del estilo americano, como bien os decía, de padre alcohólico, madre drogadicta, de un barrio marginal, que hemos emigrado en pateras, y en nuestro caso no era así. Sí que ha habido ciertas dificultades, tanto para la generación de mis padres como para la mía, a pesar de haber nacido aquí, pero no era tan desgarrador como lo que ellos esperaban, y como que notaba que estaban un poco decepcionados en ese sentido, pero a pesar de ello yo siempre les decía, bueno, para mí es un gran logro que teniendo lo que ellos decían tantas bazas en mi contra, yo las cambiase completamente y las redireccionase como cosas positivas. Digo, en lugar de ver algo negativo, el ser mujer, el ser hija de inmigrantes, el ser de comunidad musulmana o minoritaria, yo lo veo como algo positivo, porque estoy rompiendo barreras de todo tipo, tanto religiosas como culturales, y mucho más en una sociedad como es España, que a pesar de haber estado durante siglos en constante convivencia entre nosotros, sigue habiendo muchas dificultades, muchas carencias que tenemos que ir solventando, pero puramente por el desconocimiento. Por lo tanto, yo siempre me mostraba favorable a que me preguntasen tanto sobre la cultura, sobre mi origen, sobre mi religión, sobre mi procedencia, y siempre daba pie precisamente a ello, a que me preguntasen, porque digo, puesto que no lo conocen, en lugar de quedarse en la ignorancia y la inopia total, por lo menos que me pregunten a mí y yo pues les daré la respuesta que buenamente considera adecuada. Fuera del ámbito deportivo, como bien decía Lucía, también he intentado mantenerme dentro del ámbito educativo. Me licencié el año pasado en Filología Hispánica, actualmente estoy terminando ya mi TFM sobre la enseñanza de español a inmigrantes, en mi caso concretamente marroquíes. Voy tirando, como dicen, bueno, barriendo para casa porque es lo que mejor conozco, las dificultades que pueden encontrar los arabófonos. Y sí que me marcaron varias cosas desde pequeña. La buena suerte que tuve es que mi madre trabajó para un director de American Express, que un multimillonario de aquí de España, y durante 2 años pude estudiar en una escuela privada en Las Rozas, en Madrid. Eso la verdad es que me dio un buen nivel de vida y un buen nivel educativo, sobre todo cuando mis padres se acababan de divorciar, aunque pues, luego volvieron, parte positiva de la historia. Y eso me dio un bastante nivel, así que cuando tuve que irme a Estrecho, que era el nivel educativo un poco más bajo, y luego al barrio de San Cristóbal de los Ángeles, yo iba con un poco de ventaja porque ya había adquirido unos conocimientos y unas herramientas que me habían proporcionado en el anterior centro que me servirían para el resto de mi vida. Pero a pesar de ello sí que había resquebrajos, o sea, sí que notabas que algunos profesores te decían, bueno, es que a lo mejor en tu cultura es diferente, es que vosotros no le dais tanta importancia al estudio, es que vosotros como sois una cultura más de la oralidad, porque los árabes son conocidos por el tema poético y la oralidad, por el tema del estudio y de la escritura, parece ser que no es nuestro punto fuerte, pero siempre tendían a hacerme creer que las dificultades que yo pudiese tener no eran por la edad, no eran por las hormonas, no era porque simplemente el temario a lo mejor era un poco difícil y no era capaz de hacerme con él, sino simplemente haciendo alusión a mi herencia cultural y a mi herencia lingüística cuando yo soy nativa, es decir, yo la lengua que he escuchado mayoritariamente en casa es la española. De hecho, a veces tengo dificultades de hablar en árabe porque no tengo con quién hablar en árabe, salvo algún amigo y algún familiar. Pero constantemente hacían alusión a ello. Es que tu cultura de origen, es que tu lengua de origen, es que es una dificultad, es mejor que no la habléis en árabe. Y yo pensaba, joder, pues es que es mucho mejor. Si yo soy capaz de hablar 2 lenguas, si soy bilingüe o incluso trilingüe, desde pequeña, es una adquisición que mucha gente lucha durante años para poder adquirir y está durante años yendo a escuelas de idiomas, academias, para poder adquirir otro idioma. Pero parece ser que hay idiomas de prestigio e idiomas que no. Es decir, si es inglés, si es francés, si es alemán, parece ser que son idiomas potentes, son idiomas que rigen el mundo. Pero si es árabe, si es, yo qué sé, senegalés, si es hindi, pues esos idiomas al parecer son todo lo contrario. Te producen una gran dificultad a la hora de aprender. A mí una de las cosas que más me marcó de pequeña, yo tuve una buena carrera educativa desde siempre hasta el 4º de la ESO, que ya de por sí implica una gran dificultad porque es un paso de la ESO a bachillerato,
tienes cierta desestabilidad un poco educativa, las hormonas están como locas, rebelión contra los padres, contra toda figura autoritaria, que algunos padres ya lo estaréis sufriendo y los que no, pues ya os llegará. Así que paciencia, tranquilidad, que pasa y va mejor. Y me acuerdo que en cuarto de la ESO yo era muy reivindicativa por el hecho de que notaba que constantemente me estaban atacando. Y algo muy típico era cuando, por ejemplo, veíamos el Al-Ándalus o la Reconquista y constantemente era los árabes, los moros, y claro, era la única, todo el mundo se giraba, me miraba a mí y yo quería decir, ay, tierra, trágame, porque todo el mundo me mira a mí, esperaban que yo diese algún tipo de conferencia o de experiencia, y digo, pues es que yo no he vivido eso, es que no tengo ni idea de lo que pasó, yo no viví esa época. Pero siempre saludía a eso, y había como un ataque constante de, joder, os echamos, os hicimos, y yo pensaba, joder, es que no es un enfrentamiento, fueron épocas históricas, los árabes estuvieron en España, los españoles estuvieron en Marruecos, y actualmente pues tenemos una relación diplomática, política y económica bastante favorable. Quiero creer y creo que es así, pero siempre se hacía alusión a ello, y ya el culmen fue cuando dos profesoras, concretamente la de lengua y matemáticas, jamás me olvidaré de ellas, Chus y Charo, le dijeron a mis padres, vuestra hija va a repetir curso. Vuestra hija, no quisieron decir tonta, pero lo fueron adornando. Vuestra hija no tiene capacidades, no está adecuada o no está integrada correctamente dentro del sistema educativo. Vuestra hija tendréis que buscar alguna alternativa diferente. Mis padres se planteaban, ¿qué alternativa diferente? Tal vez un FP, tal vez una formación básica, una formación profesional, no sabemos muy bien qué, pero no puedo seguir lo que es la institución, la enseñanza arreglada. Finalmente repetí curso, también era porque mi lengua me podía, no me estaba callada por nada, pero porque me sentía constantemente atacada y digo, yo tengo que defenderme, nunca faltando al respeto. Nuestros padres siempre nos educaron con la concepción de que los profesores son nuestros segundos padres, y a día de hoy yo lo sigo creyendo, porque una persona que te da conocimientos para el resto de tu vida, que son básicos, hay que agradecérselo siempre. Y para mí los profesores son una figura, vamos, por debajo de los padres, los profesores siempre, positivos o negativos, pero siempre son una figura importante. El caso es que mis padres me preguntaron, Zenir, ¿tú quieres seguir estudiando o quieres dejarlo? ¿O quieres hacer una formación profesional? O lo básico que siempre preguntan a veces a los adultos, ¿qué quieres casarte o no te interesa tal? Yo dije claramente que no, que yo quería estudiar y que yo además quería ser filóloga hispánica. ¿Seguro? ¿Y te vas a esforzar? Sí, por supuesto, ya con 16 años mis padres creyeron en mí. Cuando los profesores precisamente les decían todo lo contrario, mis padres dijeron, bueno, si tú te crees capaz, si tú nos demuestras que eres capaz de estudiar y de solventar estas dificultades que has encontrado en esta etapa de tu vida, nosotros te damos el apoyo, nosotros vamos a creer en ti. ¿Qué pasó? Que me cambié la modalidad, estaba en ciencias, me cambié la modalidad de letras, latín y griego, hice mi bachillerato, hice mi filología hispánica en mis 4 años, jamás me quedó alguna asignatura pendiente, y a día de hoy pues estoy con mi máster con una nota bastante buena, un 8,22 en la de filología hispánica, y ahora en el máster tengo una media de 8,7 y esperemos que este cuatrimestre llegue al 9. Vamos a estar contentos. El caso es que me ha ido bien, realmente, y yo eso decía a mis padres, pues mira, es que tan tonta no soy como decían los profesores para creer que no podría seguir dentro del sistema educativo o dentro de la enseñanza arreglada. ¿Qué fue lo que me marcó precisamente para estudiar filología hispánica y para querer ser profesora de español, tanto para extranjeros como para el instituto, para nacionales, dentro de centros educativos de la enseñanza secundaria? Para los inmigrantes principalmente siempre he creído que la lengua es una herramienta de integración social. Una persona que no es capaz de comunicarse con la gente que está a su alrededor jamás se podrá integrar por mucho que haya herramientas que le faciliten integrarse. La lengua es lo primordial. Y yo siempre he creído, pues si yo he tenido por mi propia experiencia dificultades en la enseñanza y luego he podido adquirir la de mis padres y ver cuáles han sido los problemas que han tenido, ¿por qué no intentar solventarlos y crear estrategias de enseñanza para inmigrantes, concretamente para ellos, arabófonos, que es lo que yo domino, y si pudiese dar el caso para otro tipo de extranjeros, pues también. Y la enseñanza secundaria era precisamente porque yo decía, yo he tenido la suerte de que he tenido padres, ambos han estudiado, mi padre tiene una carrera en Derecho Internacional, mi madre hizo hasta bachillerato, pero ahora con 45 años ha vuelto a estudiar auxiliar de geriatría, o sea que en casa vivimos mucho lo de seguir estudiando, seguir formándonos. Digo, yo tengo la suerte de que mis padres eran gente culta, era gente inteligente, gente con estudios, gente con formación, gente que veía más allá de lo que la sociedad veía de ellos. Por lo tanto, mis padres sí que me apoyaron y sí que creyeron que yo podía seguir estudiando, aunque ellos no pudiesen ayudarme con las tareas, me contrataban a profesores particulares, pero sí que tenían esa capacidad y esa concepción de que se podía llegar a estudiar, se podrían solventar los problemas que viniesen en una fase determinada. ¿Qué pasa? Que yo tenía muchos compañeros cuyos padres no es que fuesen analfabetos, pero tenían escasos conocimientos de la lengua española,
no tenían estudios superiores, no creían que la educación fuese una herramienta que les permitiese a sus hijos una vida mejor, creían que con el trabajo duro, como les había servido a ellos, también servía para sus hijos, pero creo que en el fondo todos queremos para nuestros hijos, yo aunque no tengo, pero tengo un hermano pequeño, siempre queremos para ellos algo mejor, algo más fácil, algo más sencillo, y si nosotros podemos evitarles problemas, vicisitudes o caer en agujeros de la vida, pues intentamos hacerlo, pero hay padres que no son conscientes de ellos. Digo, igual que a mí intentaron algunos profesores sacarme de la enseñanza arreglada, hay otros muchos compañeros a los que sí lo han conseguido, porque los padres, concretamente los árabes, creen mucho en la palabra del profesor y creen que es la última palabra y, como dice aquí en España, su palabra va a misa. Por lo tanto, si el profesor dice que puede, puede. Si el profesor dice que no puede, no puede. Y muchos compañeros míos se quedaron frustrados en su formación precisamente por eso, porque tenían dificultades que todos creo que en mayor o menor medida las hemos tenido, y los padres no creyeron en ellos y salieron. Y yo tomé conciencia de eso y dije, es que yo quiero ser profesora para que ningún profesor sea capaz de decir jamás a algún alumno que es que no es capaz. Porque además el problema que tenemos dentro de la enseñanza en España es que únicamente evalúa una cosa, que es la inteligencia memorística. Es decir, si eres capaz de tener un papel enfrente, de memorizarlo completamente y luego ir a un examen y soltarlo todo el jetón, entonces sí, entonces eres inteligente. Pero no somos conscientes de que hay un montón de tipos de inteligencia. La inteligencia artística, puede ser alguna la inductiva. Y yo me he dado cuenta de ello cuando ya he llegado a la universidad, cuando de repente de sopetón te lanzan al mundo un poco universitario y te dicen, no, búscate tú las herramientas. Haz un trabajo de qué, de lo que quieras, de lo que quiera y cómo lo planteo, como quieras. Y estamos como en la inopia total, decimos, estamos toda la vida, dícenos, haz esto, y de esta forma, y de esta forma, y si lo haces fuera de esta forma no es correcto. Que a día de hoy, o sea, incluso hablando estos días con Lucía, veía que en sus hijas seguía ocurriendo que había profesores que le decían, no, esta es la forma correcta. Pero vivimos una sociedad que ha quedado demostrado que la pedagogía da muchos caminos y hay muchas formas de enseñar y muchas formas de aprender y todas son correctas. Pero ¿qué pasa? Que nuestro sistema educativo únicamente evalúa eso, la memorística, y por eso precisamente hay como ciertos filtros, como puede ser a veces la selectividad o la reválida que se quería hacer, que esto dificulta a muchos chavales que puedan acceder a estudios superiores y que se van frustrados y que se sientan estúpidos el resto de su vida, cuando realmente no lo son. O sea, son gente inteligente, son gente con mucho potencial que tienen que descubrir en qué. Hay gente que hemos sido capaces de adaptarnos a cualquier entorno. Si teníamos que memorizar, memorizábamos. Si teníamos que ser inductivos, lo éramos. Si teníamos que ser artísticos y crear poemas o dibujar cuadros, lo hacíamos. Pero no todos los chicos y no todas las chicas tienen esas capacidades. Y yo creo que eso desde el sistema educativo sí que se debería replantear, que hay distintos tipos de inteligencia y que se tiene que amoldar a ello. Había un ejemplo muy claro que decía que si tú ibas al médico y tenías una dolencia, un dolor de cabeza, y otra persona venía con un problema de espalda, el médico nos puede dar el mismo tratamiento, porque es que son dolencias diferentes. Por lo tanto, ¿por qué en la educación creemos que todos somos iguales y que todos tenemos que tener la misma educación y la misma formación y que si sales de ahí no es correcto? No creo que sea adecuado. Yo he tenido, como digo, la suerte, que es algo que también hablaba ayer con Pedro, que siempre alegamos mucho a lo que nosotros hemos hecho, al trabajo y el esfuerzo que hemos hecho, creyendo que es lo único, pero es que a veces también hay otros factores externos que es la suerte. Yo no quiero dejar todo en el azar, pero sí que es cierto que tiene mucha repercusión en nosotros, que puedes hacer un montón de cosas bien y a pesar de ello no tener la suerte de estar en un buen puesto de trabajo o ser reconocido cuando has tenido un éxito profesional, deportivo o de cualquier otro ámbito, pero eso es algo que constantemente se nos achaca. Perdón. Precisamente por eso, ahora que una vez ya he acabado el máster, me he inscrito en un programa que os recomiendo a todos, no sé, creo que aquí en Andalucía también está, que se llama Empieza por Educar, está a nivel internacional, que está intentando un poco cambiar lo que es la visión de la educación, precisamente para dar herramientas a todos los estudiantes, chicos y chicas de origen inmigrante o de origen español, para que sean capaces de solventar las dificultades que puedan encontrar a lo largo de su vida y para prepararles para la vida, porque en el fondo matemáticas, lengua, conocimiento del medio, geografía, historia, latín, griego, son conocimientos que todo el mundo tenemos que tener porque es cultura general, pero nos damos cuenta de que hay un montón de conocimientos en el mundo que se nos escapan y que la escuela no es capaz de recoger. También es cierto que los profesores, no sé si aquí habrá algún profesor o no, pero se les achaca mucho la carga lectiva de que los profesores tienen que educar en todo, tienen que ser profesores de lengua, de mates, de inglés, de econo. Luego además tienen que ser profesores de inteligencia emocional, tienen que ser capaces de educar a los niños, tienen que ser capaces de todo. Y los profesores, pues bueno, tienen su tiempo limitado y ojalá pudiesen ser capaces de hacer todo eso, pero no. O sea, creo que es una labor compensada entre padres, entre profesores y luego la sociedad hace mucho.
En el caso de los colegios que yo estoy aquí en Jaén, yo me he quedado completamente sorprendida, pero gratamente, porque yo me acuerdo que en mi colegio se seguía achacando a los alumnos la cultura de origen o la lengua de origen. En cambio, en la escuela se sentaban todos, hablaban todos y no veían que fuesen culturas diferentes o idiomas diferentes, simplemente veían pues, que era un compañero como otro más, un compañero, un amigo, pero no había ningún tipo de diferencia entre ellos. Eso es algo que a mí me ha sorprendido gratamente y que creo que todas las escuelas deberían intentar trabajar. Les decía a los chavales que es que tienen mucha suerte. Y lo digo realmente, o sea, no solamente porque yo lo crea, que sí también, pero no solamente porque yo lo crea o porque quiera transmitir esa idea de que es positivo la multiculturalidad y que haya diversidad dentro del aula, sino porque yo pago un montón de dinero por poder hacer viajes al extranjero, por poder conocer a gente de otra cultura o mismamente por ir a una escuela de idiomas para aprender un idioma cuando ellos lo tienen todo en su aula. Digo, es que a veces no necesitas salir de tu propio barrio para ser capaz de conocer la cultura senegalesa, nigeriana, china, japonesa, india, marroquí, cubana, puertorriqueña. Es que no lo necesitas porque tienes a tus compañeros ahí en clase que son capaces de transmitirte mucho, incluso yendo a su casa eres capaz de aprender mucho. Y les decía que es que podrían dar la vuelta al mundo únicamente estando en su clase. Y yo creo que ellos sí que son conscientes de ello, de que tienen una gran riqueza en su aula y de que todos son diferentes pero que están aprendiendo constantemente unos de otros y cada uno crea las herramientas necesarias para poder solventar ese tipo de dificultades. No sé cómo voy de tiempo, no sé si... Y yo le decía a Lucía que estaba contentísima por el aula, por el colegio concretamente que me había tocado, y digo, es que ojalá fuese así en todos los colegios. A veces sí que sentía un poco de pena, porque digo, joder, digo, que me reconozcan en Jaén, que no es mi tierra, aunque para mí toda España es mi tierra, todo el mundo es mi tierra. Digo, pero que a veces en Madrid no sería ese el caso, y que además Madrid es una ciudad, al ser tan grande, que acoge a un montón de gente, a un montón de culturas, a un montón de nacionalidades, pero que no se le dé pie a que personas como yo y como otras muchas personas, que hay muchísimas, lo que pasa es eso, que como pasaba ahora en los medios de comunicación, no se dan a conocer, no tienen voz, no tienen visibilidad dentro de los medios, y si no eres conocido dentro de los medios o dentro de las redes sociales, no existes, eres invisible. Es así, vivimos en un mundo en el que las medias tienen tanta potencia que si no tienes una cuenta de Twitter, de Instagram o de Facebook, es como si no existieses, casi literalmente. Y es importante que se le dé voz a estas personas porque no solamente cuentan cosas reales, cosas que todos conocemos, pero te lo cuentan desde una perspectiva muy personal, desde una perspectiva desde la vivencia. Incluso te cuentan cuáles han sido sus propias características y sus propias dificultades que intentamos que no se repitan en nuestros hijos, en los chavales de nuestra escuela. Es que no sé por dónde más seguir, que podría tirar más, pero... porque queremos contar un poquito también, porque sí. Habla muy rápido y has transmitido una cantidad de información. y yo quiero que contemos un poquito lo que hemos vivido en lo que ha hecho en los dos centros educativos que han visitado. Ha visitado dos centros educativos de Jaén y la verdad que tenemos que trasladarlo a muchos centros más, porque trasladó con una naturalidad y con una facilidad a los niños que además le entendieron muchísimo mejor de lo que nos pueden entender a nosotros. Unos valores, primero, del esfuerzo. O sea, el campeonato mundial le trasladaste el valor del trabajo. Hizo mucho hincapié en ese esfuerzo, la cantidad de horas que supone el ser campeonato mundial. Eso no se hace en 2 días. No, por supuesto. Luego el tener un traspié, porque en cuarto de eso tuviste un traspié y por tu apoyo de tu alrededor, de tu familia, pero sobre todo por tu visión de superación, de decir, no, yo tengo claro a dónde voy, incluso la reflexión personal que te generaría, ¿verdad? Pues también le trasladó ese valor, ¿no? De decir, no, he tenido un traspié, todos nos equivocamos, el entorno también se ha equivocado seguramente al valorar como que no estoy capacitado para seguir adelante, y sin embargo entre esa fuerza personal, ¿verdad? Y demás, y luego la naturalidad con que vive la diversidad. Es sorprendente, ¿verdad? Que los centros educativos da una alegría tremenda cuando estamos en el aula del Alcalá de Cerdá y había tanta heterogeneidad de cultural, de aspecto, de diversidad física, y lo natural que lo viven, y claro, contigo, como lo vives con esa misma naturalidad, pues muy, vamos, que nos dejaste muy sorprendidos porque los chiquillos disfrutaron muchísimo, y sobre todo lo que necesitamos, y nos cuesta mucho, porque nosotros podemos hacer mucho trabajo de ese tipo, pero nosotros al fin y al cabo somos
de la mayoría, dijéramos que allí es difícil transmitir lo que tú no muestras, pero tú es que lo muestras personalmente, entonces es un referente, te transformas en un referente, pero es que es un referente como mujer, un referente en un deporte, en una actividad muy masculinizada. La arma le encantó, y bueno, pues todo esto le hace unos referentes, le llama la atención, y además con una naturalidad, y para nuestros hijos pues es fundamental que vean que las mujeres no están en deportes de este tipo, de defensa personal, y que pueden ser campeonas mundiales, que lo ven con esa naturalidad. Y bueno, pues eso van a hacer que ellos integren con esa naturalidad todo esto que nosotros no hemos tenido en nuestra generación. Entonces, sí, no, tú puedes decir lo que quieras. Es que a medida que a veces habla Pedro o me habla Lucía, me recuerdan cosas que pasaban durante las jornadas que tuvimos ayer, que sí que me llamó mucho la atención, que generalmente cuando una persona es de cultura o de padres de pareja mixta, suele sentir cierta vergüenza del país o origen extranjero. Por ejemplo, en mi caso pues había algunos marroquíes o algunos que eran latinos, y a veces suelen sentir como esa cierta vergüenza pues, respecto a la cultura por parte del padre o de la madre, que es el extranjero. En cambio, ayer cuando estábamos hablando de la diversidad, yo les ponía, les puso Lucía a la pizarra mi nombre y mi apellido, y yo la primera pregunta que les hacía, después del hola, ¿qué tal, cómo estáis y demás, todas las formalidades, decía, mirad mi nombre y mis apellidos, ¿de dónde creéis que soy? Y empezaba a decir de la India, cubana, colombiana, árabe, tal, decían un montón de nacionalidades, y cuando les decía que yo era española pero de origen marroquí, enseguida salían un montón de manos de yo también soy de papá marroquí o de mamá marroquí, y se sentían como orgullosos, se sentían que esa faceta que la gente creía negativa la veían como algo positivo, como plano, joder, pues si ella es de una pareja, bueno, en mi caso los dos son marroquíes, pero española y de origen marroquí, pues ¿por qué no yo también? Si es que yo soy como ellas, y mis padres también son mixtos, y yo tengo la cultura árabe o marroquí y la cultura española, y se sentían muy contentos y no sentían esa vergüenza que a veces sentimos de cuando nos preguntan ¿de dónde eres? Y dices española. Pero es que tu nombre, pero es que tu apellido, y yo, pues es que soy española, y a veces salgo de mí y no, es que soy española. Ya, pero ¿y de origen? Yo tenía un profesor en la universidad que me preguntaba, ¿pero tú te hicieron aquí o viniste ya hecha? Y yo le entendía la pregunta al principio, digo, ¿a qué se refiere este hombre de que me hicieron aquí o vine ya hecha? O sea, ¿a qué se refiere? Digo, no sé, yo nací aquí, me crié aquí, me estudié aquí y demás. Y en ese caso, pues a veces sientes un poco la vergüenza porque te están como señalizando, y a veces un poco de forma despectiva, aunque el profesor o la persona en concreto no intente hacerla, pero cuando son así figuras dentro de lo que cabe positivas, deportistas generalmente, o porque dentro de los estudios yo creo que a veces no les gusta tanto, por el deporte yo creo que es algo innato en todos los chavales, a todos les gusta. Y más cuando es algo de armas, que a ellos les encanta, les fascina, más aún se sienten más motivados, más contentos. Una de las cosas que sí que quería comentar, que a veces que no se suele comentar, esto ya es más sobre la comunidad árabe, marroquí, musulmana, porque es la que más me afecta y yo he sentido mucho dolor a la hora de intentar integrarme en España por el tema religioso, que hasta ahora hemos visto el tema de la culturalidad, pero también hay que tener en cuenta que tiene una connotación muchas veces religiosa. Estábamos hablando ayer, por ejemplo, sobre el tema de los atentados, que últimamente está habiendo un montón de cuestiones de este tipo que siempre se achaca a una religión o a una cultura en concreto, que le decía a Lucía, digo, es que mucha gente no es consciente de que somos dobles víctimas. Y os explico por qué, o sea, somos víctimas al igual que el resto de españoles o de europeos que pueden vivir aquí, porque somos vulnerables ante cualquier tipo de ataque que pueda haber, es decir, lo que pasó en Atocha o en Barcelona podría haberme pasado a mí, que cojo la Renfe en Atocha diariamente para ir a la universidad o para ir a entrenar. Y encima somos vulnerables ante las miradas de que la gente nos ataca y nos criminaliza, aunque no queramos serlo. Y yo muchas veces cuando pasaba este tipo de cosas le comentaba a mis padres, digo, es que lo que nunca se comenta en los medios de comunicación es qué ha hecho mal el país de acogida para que una persona que ha nacido en Europa, que se ha criado en Europa, que ha sido educada en Europa, que ha trabajado en Europa, se radicalice. ¿Qué es lo que ha hecho esa sociedad de acogida mal? Porque siempre se intenta achacar al país de origen. Dice, no, es que estuvo 2 meses en Siria, o en Libia, o en Marruecos. ¿En 2 meses va a cambiar lo que estuvo haciendo un país de acogida durante 25 o 30 años? A lo mejor es que hay un factor más. Y siempre comentaba el tema de que nunca llegamos a sentirnos completamente integrados precisamente por eso, porque constantemente se nos achaca a alguien de fuera. No se tiene la concepción de que España tiene un montón de culturas diferentes. Es que dentro de la propia España es completamente diferente. País Vasco, Galicia, Jaén, Málaga, cuencas que son completamente diferentes. Son culturas diferentes. No solamente se achaca la lengua, que también tiene una gran connotación e importancia al aspecto lingüístico, pero son culturas diferentes. Digo, ¿qué hace mal el país de acogida para que ellos no se sientan parte de esa sociedad cuando debería ser así? Y un claro ejemplo de ello para mí siempre ha sido Francia,
porque es un tipo de no es una integración, es asimilador. Es decir, para que tú puedas integrarte tienes que perder tu identidad. Y para mí la identidad es algo que se forma a lo largo de toda tu vida. O sea, yo creo que incluso los adultos con 40 y 50 años a veces nos planteamos qué soy, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Son como cuestiones un poco vitales que siempre nos ronda la cabeza, y cuando eres adolescente y tienes estas dificultades de integración porque tienes padres mixtos, te las planteas doblemente. Y al final acaban achacando a lo que conocen como su origen. Y como encima hay un desconocimiento malo de lo que es la religión o de lo que es la cultura, siempre acaban radicalizándose porque son vulnerables, porque es que al fin y al cabo son sectas. Y la secta busca la vulnerabilidad de las personas que no están integradas, que están aisladas, que van como se les llama, no me gusta tanto lo de lobos solitarios, porque es intentar darles una connotación poética y de heroísmo cuando realmente no lo son, pero se les da un poco esa connotación de que van por libre y se sienten como que no forman parte de nadie. Y nosotros siempre nos pasa, cuando estamos en el país de origen nos achacan a ser europeos, cuando estamos en Europa nos achaca a ser del país de origen, y estamos como piratas ahí en tierra de nadie que ya no sabemos de dónde somos o a qué pertenecemos. Y yo creo que intentar normalizar la situación, normalizar las culturas y las religiones es algo que no se ha trabajado todo lo suficiente, y creo que es casi preferible que se haga dentro de las instituciones a que se haga de forma independiente, porque dentro de lo que cabe hablábamos que había muchos imanes o en mezquitas que no tienen una cultura sobre el Islam, que no tienen una cultura sobre lo que es la arabización como cultura árabe, no como forma de colonialismo ni de conquista, no tienen esa concepción, y por lo tanto la acaban achacando un poco a lo que se daba hace 1400 años, y obviamente no podemos intentar entender el mundo actual con la mirada de hace 1400 años, y creo que precisamente si las instituciones españolas hiciesen cargo, o por lo menos mediasen, o por lo menos controlasen qué concepto se da, sería mucho más fácil para que el propio joven, chico o chica, se sienta integrado pero sin tener que perder su identidad. Eso es lo que quería decir. Yo quería contar la experiencia que vivimos ayer en Alcalá de Encelada porque fue preciosa. Sabéis que nuestro colegio, Alcalá de Encelada, es un colegio que tiene mucha diversidad, como ellos saben. Las aulas son las pequeñas ONU. Tenemos en una clase de 25 niños, podemos tener perfectamente 14 nacionalidades distintas, no de nacimiento, pero sí de origen de los padres. Entonces, sobre todo con la comunidad árabe, la comunidad marroquí, que es una de las que tenemos, me sorprendió mucho y fue muy emocionante ver cómo esas niñas, sobre todo, cuando ella decía que era marroquí, que era de origen marroquí, decía, yo también. Es una cosa de las que yo creo que hasta ahora no se han sentido orgullosas. Y yo vi, a mí me se ponen los pelos de punta, Los que estuvimos allí pudimos verlo, era increíble cómo veía a esas niñas tener un referente positivo y ver que el ser diferente, que sus padres eran de otro sitio, no era algo negativo. Y eso lo tenemos que trabajar, como tú muy bien dices, desde los centros, desde los barrios. Pero si desde los centros ellos desde pequeños lo ven normal, lo ven, son uno más y se ven valorados, eso va a hacer que luego cuando salgan a la calle y cuando jueguen en la calle también se van a sentir valorados. Desde la AMPA tenemos un trabajo muy importante, porque ellos se integran en clase, ellos trabajan juntos, pero ¿cuántos socios tenéis en vuestra AMPA que sean de otros países? Y hay muchos niños, ¿cuántos tenéis? ¿No pensáis que tal vez nosotros tenemos un poco de culpa de eso? No hacemos lo suficiente por integrar, no me gusta la palabra integrar, por incluir, porque la palabra integrar deja mucho fuera. La palabra incluir. ¿Cuántos de nosotros vamos de la mano y nos los traemos de la mano? Poco. Tienen problemas lingüísticos, tienen problemas de relaciones. Esas personas están solas en nuestro país. Y si acaso solamente tienen a su comunidad. En estos casos... se forman los retos. Exactamente. Entonces tenemos una labor tan importante, más que la que tienen en los centros educativos. Porque si tú integras una familia, esa familia se va a sentir parte del centro. ¿Cuántas veces se nos llena la boca de hablar de comunidad educativa? Ellos son parte de la comunidad educativa igual que nosotros los de origen. Y tenemos que integrarlos o incluirlos, que me gusta más. ¿Pero cómo? Nosotros tenemos la responsabilidad de que entren en nuestras actividades, de que entren en nuestras juntas directivas. Sepan manejar mejor el idioma o sepan menos. Porque al final, ¿qué terminamos haciendo? Jornada gastronómica. ¿Es verdad? Sí que es muy integrador, que tiene una comida está increíble, esto de viajar y tener distintos países en la mesa, pero tenemos que ir más allá. Meterlo en los consejos escolares, tienen que escucharse, tenemos distintas etnias, tienen que ser escuchados y nosotros tenemos que hacerlo. Es nuestra obligación, así que yo me gustaría hoy llevarme una tarea. Y es que en nuestra AMPA, para la próxima vez que renovemos juntas directivas, que tengamos miembros de toda la comunidad educativa de otros orígenes. Si os parece, vamos a llevárnoslo como tarea.
Creo que desde la misma administración se podría hacer algo también por, no sé, cómo facilitar esto, cómo mediar, sí. Una sesión de... No sé. Tenemos ejemplos también como el Colegio de Manuel, el Santísima Trinidad, Sí, que bueno, es son un modelos referente también en integración. Sí. Entonces, es de... Nosotros en Madrid lo que sí que se había hecho una temporada es que para precisamente integrar a aquellos padres y madres que fuesen de lenguas diferentes, sobre todo porque la lengua es la principal dificultad, se hacían panfletos informativos en distintas idiomas, al menos las mayoritarias que había, porque a veces se nos olvida que los padres y las madres son parte de esta sociedad, es decir, que por mucho que tengan algunos doble nacionalidad o a veces tengan que prescindir de ella, tienen que renunciar a ella, pero son parte de esta sociedad, y cuando hay tanta comunidad inmigrante, más en España, que es como la puerta de Europa, y mucho más Andalucía, que seguramente lo notaréis más, que son parte fundamental de nuestra sociedad, pero como que constantemente se achaca que son diferentes, pero la sociedad española está cambiando, y está cambiando yo creo que de forma positiva. La globalización es lo que permite, que decía mucho a los chavales, digo, qué bueno es que haya globalización y que por ejemplo tengamos artes marciales en España, o tengamos nachos con guacamole, por ejemplo, en España, o que tengamos culebrones latinos. Digo, es que a mí me parece enriquecedor de que la globalización permita eso, que la cultura o las costumbres de algún otro país estén también aquí. Y yo siempre achacaba, por ejemplo, lo de los árabes, es que yo siempre tiro para casa, pero porque es lo que yo conozco, me vas a permitir esta pequeña cosilla. Claro, pero por ejemplo en España el conocimiento de los filósofos, de los baños, del regadío, del cultivo, venía por parte de los árabes, no porque los árabes fuesen increíbles, sino porque ellos lo tomaron de otra zona, al igual que la escritura y el papel, y lo trajeron aquí a España, porque lo único bueno de los árabes de hace tiempo, que actualmente lo único que tenemos es la sisa, la cachimba, los dulces y la danza oriental, pero antiguamente era precisamente eso, que todo aquello que fuese favorable, aunque fuese de otra cultura o de otro país, de otra zona territorial, si era favorable para ellos y les servía, ¿por qué no usarlo? Pues yo creo que en España debería ser así, por mucho que tengamos nuestra cultura, que es fantástica, no es ni mejor ni peor, pero es buenísima también, intentar coger lo mejor de todas las culturas para que nuestra cultura sea aún mucho mejor, para que mejoremos en ese aspecto, y si encontramos algo en otra cultura que sea favorable en el sistema educativo, en la concepción familiar, o en la concepción, la sanidad o lo que sea, yo creo que es favorable. Yo siempre les decía a mis padres, una de las cosas que me encanta de la comunidad árabe es la unión familiar que hay. El respeto, por ejemplo, hacia los mayores, algo que en España yo a veces noto que se está perdiendo, que se falta mucho respeto a los mayores, nuestros propios abuelos, ni siquiera una persona desconocida. Y en cambio, en los países árabes, el abuelo o la abuela que sienta en el centro de la mesa, es el que preside, es que esos conocimientos son básicos. Y yo creo que eso es enriquecedor, y yo creo que he cogido lo mejor, he intentado coger lo mejor de cada una para crear una identidad que sea positiva, que sea lo mejor, explotar mis culturas, mis dos culturas al máximo. La concepción del profesor como un segundo padre, como una persona que es un referente. Eso también es mucho de la cultura árabe y de la cultura española, otras muchas cosas, o sea, lo que es la superación, lo que es la integración también, lo que es el tema de la democracia, de la igualdad de condiciones, que a lo mejor hay carencias en un país o una cultura, pero hay cosas positivas que se pueden tomar y complementar perfectamente, y es una cultura mix que es impresionante. Yo os animo, si tenéis chavales que son de padres mixtos, que habléis con ellos y que os vais a dar cuenta de que tienen cosas de las dos culturas y que son chavales fantásticos e increíbles y que ven el mundo de una forma impresionante. Y a veces siempre somos la concepción de que nosotros como adultos tenemos que enseñar a los chavales, pero se nos olvida que ellos nos enseñan un montón de cosas, sobre todo en el tema de integración, que es algo que me hace mucha gracia, que pueden tener un amigo y pegarse con él, pero pegarse y venir con moratones y llorar y demás, y al día siguiente están otra vez hablando y jugando porque se dan cuenta de que esa pelea o ese enfrentamiento que han tenido no merece la pena para que se lleve por delante toda la amistad que han tenido de antemano, de un principio, y eso es algo que a veces nosotros no notamos y que deberíamos aprender de ellos. Otra vez. Bueno, no sé si le gustaría hacer algo. Sí, efectivamente, ¿queréis preguntar algo? ¿Comentar algo? Yo sí te diría, tuvimos hace poco el segundo Congreso Provincial de Educación, y trajimos a una personalidad de ámbito europeo, español, sobre innovación educativa, y nos decía que en la universidad, no me acuerdo si de Cambridge o de Harvard, forzaban la diversidad en las aulas porque si no, no aprendían al ritmo máximo que nos buscan. Entonces, la diversidad como algo positivo y necesario para la excelencia. Nosotros tenemos diversidad, hagamos que tenemos esa diversidad, luego trabajemos porque es que la diversidad en el aula es un entorno más favorable para el aprendizaje. Lo ha demostrado científicamente, se ha demostrado por la comunidad científica. Entonces, si tenemos esa herramienta, difundámosla, que la diversidad es que favorece el aprendizaje y la excelencia.
Entonces, aquello se me quedó y creo que eso que tú le comentabas a los chiquillos, esas dificultades que para socialmente llamadas dificultades, yo le he dado la vuelta, y lo decía, yo le he dado la vuelta y lo he transformado en cosas positivas y enriquecedoras. Pues efectivamente, es que científicamente, para colmo, es que está demostrado. Así que, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo ¿Comentar? Sí. Bueno, hemos hablado de la faceta de la formación, de los estudios, de la integración y simplemente, no sé, probablemente lo hayan mencionado ya y se me haya pasado a mí, pero ¿por qué el Kenpo? No sé, ¿qué faceta de tu personalidad te llevó a agarrarte a ese deporte? ¿Cómo te sentiste motivada hacia él? Porque además, para una mujer moverse en un mundo de hombres y en un deporte tan tremendamente masculinizado, es muy difícil, ¿no? Hemos hablado de la faceta de la raza, además, pero yo quiero también que, no sé, que aborde la faceta feminista, ¿no? De esto, que es muy importante también. Pues yo probé un montón de deportes, no tanto inducida por mí, porque al final los padres pues creemos que sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos y nos van apuntando. Que si fútbol, que si baloncesto, que si gimnasia rítmica, aeróbic. Yo sí que es cierto que de pequeña era muy agresiva. ¿Por qué? Porque era la primera hija. Mis padres eran jóvenes, me tenían súper mega mimada. Mi madre me cuenta siempre una anécdota de que yo cuando iba al parque, como era la primera y tenía un montón de juguetes, colocaba los juguetes en fila y era como una forma de trampa para que cuando viniese algún niño para jugar con ellos, darle. Mis padres vieron que yo era una persona que... muy mala, la verdad. Y mis padres, fuera de lo que creían, lo hablaron con la pedagoga y les dijo que le apuntasen algún tipo de arte marcial. Mis padres se echaban las manos a la cabeza y decían, encima le vamos a dar herramientas para que sepa pegar. si ya sabe ya sola, sin necesidad de que la enseñen. Pero al final así fue, mis padres se encontraron dentro de nuestro barrio karate, estuve 5 meses, enseguida se puso el profesor y vino otro que daba Kenpo y empecé con Kenpo y yo ahí me sentí como pez en el agua. Al principio era muy sistemático porque todos cuando empezamos en un deporte es muy básico, les decía a los chavales ayer, ¿sabéis caminar? Todos, sí, por supuesto, que os voy a demostrar que no sabéis caminar. Y es que la forma de caminar dentro de las artes marciales es diferente, coordinar movimientos y demás. Yo me sentía a gusto, se me daba bastante bien, era una forma de que toda aquella agresividad, si se puede llamar así, la sacas en un saco en lugar de un compañero. Eso, pues, ¿qué quieres? Pues es bastante bueno y desde entonces me dio bien, me gustó, pero fue sobre todo inducida por mis padres, porque yo con 8 o 10 años no tengo potestad para decir, pues yo quiero ser futbolista. Poca, pero no tenía tanta potestad como para decidirlo. Con los alumnos ayer también decías que te daba mucha disciplina. Claro, esa es otra. Todos los deportes en general aportan disciplina, pero concretamente las artes marciales, porque como hay una jerarquía, primero empezando por el profesor, respeto hacia tu gimnasio. No puedes entrar fuera del horario, y si entras te quedas de rodillas en la puerta esperando. Si el profesor dice algo, no se le discute, es así y es así. Y constantemente lo del trabajo y el esfuerzo y la repetición, que a pesar de que nosotros creemos que hacemos las cosas bien, que me vino una madre ayer diciéndome eso, que tenía un chaval que hacía karate también, y que él hace la forma fantástica, pero el profesor le decía que no, que tenía que mejorarla. La repetición, la constancia y el hacer caso constantemente a lo que nos dice nuestro profesor y no creernos superiores por hacer las cosas 2 o 3 veces, que decimos, si ya lo he hecho 2 veces, ya está, ya he sabido, por lo tanto ya no voy a trabajarlo más. Buenos días, Feliz. Me está dejando asombrado. Lo he escuchado y me está dejando sorprendido por tu espíritu de simplemente de intentar con superación, pero además de intentar hacer las cosas, integrar las 2 culturas, o de incluir, como ha dicho Lucía, las 2 culturas, porque tú en realidad eres una española simplemente con 2 culturas, con la cultura que tú vives aquí y la cultura de tus padres, porque tú al final eres más española que yo, o quien sea. Es decir, que el tema es ese, que tenemos que concienciar, y me gusta mucho que lo que ha dicho Lucía, de que tenemos que potenciar en la AMPA el tema de la integración, de la inclusión, de incluir a las familias diferentes de otras culturas en nuestra vida. Porque yo cuando entraba para acá, cuando te conocía, no sabía que eras tú. Entonces, no sabía que esperaba ver. Tú eres una chica joven, como mi hijo, tiene 23 años mi hijo, o sea, prácticamente como mi hijo, una chica joven que está
preocupando de sus estudios y además de incluir esas cosas. Entonces yo personalmente darte la enhorabuena y preguntarte o animarnos a todos a hacerlo nosotros, que es lo difícil. Luchar muchas veces contra los elementos que son muchos y muy grandes. No solamente, a ver lo que voy a decir, si es muy fuerte o no, no solamente por parte de los que van fuera, de los que vienen de fuera a España, sino también de los que estamos aquí, que nos cuesta trabajo abrirnos, porque son diferentes y eso es el trabajo que tenemos que hacer. Y me gusta mucho de Lucía por eso mismo, porque conocer a otra persona de otro tipo de cultura, otro tipo de cosas, nos puede hacer mucho bien a nosotros mismos. Así que te doy la enhorabuena y de verdad que me ha encantado. Lo último que se me ha olvidado comentar de que yo siempre estoy en la pública, que esto es algo que me gusta hacer mucho hincapié y hoy he pasado un poco por alto. El apoyo constantemente a la educación pública, también en el ámbito deportivo. Yo el gimnasio en el que entrenaba era la Escuela Municipal de San Cristóbal de los Ángeles, también era pública, y también esa necesidad de que creo que cuando nosotros mamamos de la pública y estamos constantemente en ella, luego sentimos como una especie de deuda con la sociedad, porque es que la sociedad nos ha dado tanto que estamos en la obligación de tener que devolver algo. Y si mi experiencia puede ser positiva, algún chico, alguna chica, creo que debe ser así. Hablamos sobre el voluntariado. Se me ha olvidado agradeceros a todos precisamente que estéis aquí, porque sé que como padres, madres, delegaciones o políticos, profesores y demás, estáis haciendo una gran labor que muchas veces no está siendo reconocida, pero que es primordial. Que es primordial, pero porque estamos contribuyendo a nuestra sociedad y ojalá hubiesen muchas más personas que estuviesen implicadas como lo estáis vosotros, y que a veces, bueno, se agradece a la gente que da la ponencia, pero que la presencia de que estéis aquí, de que estéis constantemente queriendo formar, de conocer otras perspectivas, otras formas de ver el mundo, otras experiencias, y poder incluirlas dentro de la propia vuestra para poder eso, que sea como una onda expansiva y que llegue al mayor número de gente. Y creo que os deberíais agradecer a vosotros mismos, que la institución también debería agradeceros que estéis aquí y que animaros a que no paséis por alto, seguir formando, seguir queriendo transmitir la diversidad cultural y la importancia de la educación en los jóvenes. O sea, yo por mí, muchísimas gracias y de nuevo otra vez, muchísimas gracias por estar aquí, porque realmente vosotros sois los que producís el cambio. Nosotros a lo mejor un poco a gran escala porque lo contamos, pero vosotros hacéis el cambio real en las aulas y en las AMPAs, y eso antes no se valora. Pues muchísimas gracias.